Bienvenidos al video número 3 de este curso de Sibelius. Bueno, en este video vamos a aprender un poco lo que son las funciones de vista de Sibelius, ¿sí? Empecemos. Bien, para esto nos dirigimos a la pestaña que dice Vista. Y bien, vamos a explorar esta primera zona que dice Vista de documentos, ¿sí? Dice páginas dobles y páginas individuales. Páginas dobles de manera horizontal. Aquí el cartel dice: organiza las páginas de tu partitura dispuestas de izquierda a derecha con las páginas opuestas juntas. Bien, presionamos para ver cómo se ve. Así nos quedaría organizada nuestra partitura, eligiendo páginas dobles horizontalmente. Si elegimos verticalmente, el cuadro de ayuda dice: organiza las páginas de tu partitura dispuestas en pares verticalmente. Por ejemplo, la página 2 aparece al lado de la 3 y las páginas 4 y 5 debajo de ambas. Si elegimos verticalmente, dobles, quedaría algo así. Bien, ahora vamos con páginas individuales. Si elegimos horizontalmente, el cuadro de ayuda nos dice: organiza las páginas de tu partitura dispuestas como páginas individuales de izquierda a derecha. Esto es útil para la música que normalmente no se presenta en formato de cuaderno o páginas dobles. Por ejemplo, partes con papel doblado en acordeón, donde la primera página se puede numerar con un 1, pero no es la página de la derecha en páginas dobles. Bien, si presionamos en horizontalmente en páginas individuales, se vería algo así. Bien, ahora veamos cómo se ve páginas individuales verticalmente. El cartel de ayuda nos dice: organiza las páginas de tu partitura dispuestas en una sola columna, con la página 2 debajo de la 1, la 3 debajo de la 2, etc. Veamos cómo se ve. Nos quedaría algo así, una página debajo de la otra. Bien, en la última opción de este sector de vista de documento tenemos la vista de panorama. Esta opción es muy útil cuando tenemos una partitura con muchos instrumentos y queremos tener una vista global, ¿sí? Por ejemplo, una partitura para orquesta o cualquier partitura que tenga más de 5 o 6 instrumentos. Veamos cómo se ve. Para aprovechar mejor esta opción vamos a agregar más instrumentos para tener una vista global. Bien, agregamos algunos instrumentos más. Y así quedaría nuestra partitura en vista de panorama, ¿sí? Es muy útil para ver qué va sucediendo, por ejemplo, en estos 4 instrumentos a la vez. Tenemos una visión vertical y horizontal, y el desplazamiento es horizontal, ¿sí? Lo podemos hacer con esta barra de desplazamiento, como también podemos hacer zoom si así lo deseamos. Aquí abajo a la derecha tenemos las mismas funciones que están en vista de documentos, ¿sí? Exactamente las mismas, pero ubicadas en este lugar, para tener otro fácil acceso a lo que es las vistas de documento y lo que es el zoom. Bien, ahora vamos al sector de el acercamiento, o también llamado zoom. El cartel de ayuda nos dice: selecciona este botón
y haz clic y arrastra en la partitura para seleccionar el área en la que querés hacer zoom. Pulsá la tecla escape para dejar de hacer zoom. Bien, probemos. Por ejemplo, podemos hacer zoom en la partitura completa, o depende a donde estemos apuntando, a esa zona se nos va a acercar. También podemos hacerlo con la rueda del mouse. Tenemos distintos porcentajes de zoom. También tenemos opciones preestablecidas como adaptarse a la anchura del sistema. Adaptarse a la anchura de la página o adaptarse a la página completa. Y también tenemos adaptarse al tamaño actual. Bueno, aquí tenemos las mismas funciones, pero en iconos. Bien, acá tenemos varias opciones que podemos hacer visibles o no en la partitura, ¿sí? Vamos a la primera. La primera dice números de compás. En el cartel de ayuda nos dice: escribe números de compás en azul por encima de todos los compases del pentagrama superior visible de cada sistema. Además, escribe el nombre de cada pentagrama en la parte superior izquierda cuando los nombres de los instrumentos quedan fuera de la parte izquierda de la pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a tildar para ver qué hace esta función de números de compás. La tildamos y, como podemos ver, efectivamente en azul nos está mostrando los números de compás. Es muy útil para ir a determinado compás o para saber en qué posición de la partitura estamos parados. Bien, la segunda opción dice márgenes de página. El cartel de ayuda nos dice: muestra un rectángulo discontinuo azul que señala dónde se encuentran los márgenes de la página. Bien, vamos a tildar para ver qué hace. Bien, nos muestra en punteado los márgenes que tenemos de la página. Esto es muy útil a la hora de imprimir la hoja, ¿sí? Bien, vamos a la tercera opción que dice puntos de arrastre. Bien, el cartel de ayuda dice: muestra en color gris claro los puntos de arrastre de varios objetos, como en plicas de notas, ligaduras, líneas de compases, etc., en todo momento. Dado de otro modo, los puntos de arrastre solo aparecen al seleccionar los objetos. Esto es especialmente útil con puntos de arrastre difíciles de encontrar. Por ejemplo, los puntos de curva de las ligaduras de expresión o el punto de arrastre de la parte izquierda de un sistema. Bien, veamos qué hace esto de puntos de arrastre. Vamos a agregar, como decía el ejemplo, una ligadura de prolongación, ¿sí? Para probar esto de los puntos de arrastre. Bien, agregamos una ligadura de prolongación aquí en este compás y vamos a probar esto de los puntos de arrastre. Lo activamos. Bien, ven que nos aparece como cuadraditos en varios puntos de las ligaduras de expresión. Bien, efectivamente es para modificar su forma, su tamaño, ¿sí? Vemos cómo podemos mover. También aparecen estos cuadraditos en los compases. Podemos mover compases, podemos mover sistemas, ¿sí? Estos son los puntos de arrastre. Muy útil cuando queremos modificar en cierto momento nuestra partitura. Bien, la siguiente opción dice objetos ocultos. En el cuadro de ayuda dice: muestra los objetos ocultos en gris claro y te permite seleccionarlos y editarlos. Cuando esta opción está desactivada, los objetos ocultos son invisibles y no editables. Bien, ¿qué es esto de los objetos ocultos? Vamos a seleccionarlo. Bien, una vez que lo seleccionamos, vemos que aparece esto en letra gris clara, que dice partitura completa, que también nos muestra el tempo, ¿sí? Estos son los objetos ocultos que podemos modificar cuando tenemos activados, ¿sí? Bien, la siguiente opción dice marcas de maquetación. En el cuadro de ayuda dice: muestra los saltos de sistema y de página como iconos en la partitura. Dibuja otros iconos para mostrar dónde se ha modificado la maquetación y muestra dónde se han ocultado los pentagramas, dibujando una línea azul discontinua a lo largo de la página, ¿sí? Veamos esto de marcas de maquetación. Esto nos va a mostrar las modificaciones a nivel saltos de página o saltos de sistema aquí en la partitura, ¿sí?
Es algo parecido a los números de compás en azul, nada más que esto nos va a mostrar con un símbolo donde nosotros insertamos, por si nos olvidamos, donde insertamos un salto de página o de sistema, ¿sí? Por ejemplo, a modo de ejemplo voy a insertar un salto de sistema aquí. ¿Ven cómo apareció un símbolo acá en azul? Bueno, esto es lo que nos muestra, ¿sí? El salto de sistema. Esas son las marcas de maquetación. La siguiente opción es líneas de vínculo. Dice, muestra una flecha discontinua gris para mostrar a qué compás y posición rítmica está vinculado el objeto seleccionado. Por cuestión de claridad, para algunos objetos como notas, silencios y objetos de sistema no aparecerá ninguna línea de vínculo. ¿Sí? Veamos qué es esto de las líneas de vínculo. A modo de ejemplo voy a crear una indicación de dinámica. ¿Sí? Por el momento no explico cómo hacerlo porque estamos más enfocados en qué hace cada uno de estas funciones del apartado que dice invisible, ¿sí? De hacer visible o no las cosas. Vamos a ver qué hace esto de las líneas de vínculo, ¿sí? Ahora creé esta indicación de dinámica. Puse un forte aquí, ¿sí? ¿Ven que aparece como una línea punteada? Bueno, es como que nos indica a qué nota le queremos poner el forte, ¿sí? Si destildamos esto de líneas de vínculo y queremos mover esto, no podemos ver con claridad a qué nota está aplicada. En cambio, si lo activamos, ahora sí vemos a qué nota está aplicado el forte, ¿sí? Nota o grupo de notas. Bien, seguimos adelante. Vamos con la opción que dice línea de reproducción. El cartel de ayuda nos dice, muestra la línea de reproducción verde cuando no se está reproduciendo la partitura. La línea de reproducción siempre se muestra durante la reproducción, aunque esta opción esté desactivada. Es decir, que cada vez que nosotros reproduzcamos la partitura, nos va a mostrar esa línea verde que nos indica en qué posición se va reproduciendo la partitura. Podemos activarla o desactivarla. Es según la necesidad del usuario. Entre otras cosas tenemos para activar o desactivar anotaciones, comentarios, líneas de repetición, cosas resaltadas, ¿sí? Esto podemos investigarlo a fondo una vez que empecemos a trabajar en la partitura y agreguemos cosas extra musicales. Bien, en esta opción que dice en partes, el cartel de ayuda nos dice muestra objetos naranjas cuya posición o aspecto en una parte es diferente respecto a la partitura. Al visualizar la partitura general, Sibelius coloreará todos los objetos que tengan una posición o un aspecto diferente en una o más partes. Es decir, cuando estemos poniendo algo por fuera de lo que es el ámbito de la partitura, Sibelius nos los va a colorear. Bien, esta opción que dice entre versiones muestra resaltes coloreados por detrás de los objetos que ya se han coloreado al comparar las dos versiones de las partituras. Estas opciones hay que investigarlas, hay que hacerlas para poder ver ejemplos, ¿sí? Esta sección que dice maquetación magnética, recomiendo siempre tenerla activada, ya que nos muestra si hay choques de notas o de grupos o de posiciones, ¿sí? En resumen, la maquetación viene a ser el orden y las medidas que va a tener nuestra partitura en cuanto a compases y todos los objetos que tenemos a la vista, que el programa los va a acomodar automáticamente o nos va a indicar cuando algo esté mal, para que cuando tengamos que imprimir la partitura quede lo más organizada posible. Eso es la maquetación magnética, ¿sí? Bien, ahora vamos a esta sección que es muy importante, que es la sección de paneles, ¿sí? Veamos, lo primero que nos aparece es teclado flotante. Bien, esta función muestra el panel teclado flotante que representa en la pantalla la disposición de las teclas del teclado numérico de tu ordenador. Muestra y te permite editar las características de las notas, acordes o silencios seleccionados, o de la nota que vas a crear si estás utilizando la introducción alfabética o nota por nota step time. Bueno, esto de la introducción alfabética lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es introducir las notas
directamente desde el teclado físico, ¿sí? Este teclado flotante es básicamente este cuadradito donde nos muestra las opciones con las figuras musicales y varios símbolos para editar en el pentagrama. Como podemos ver, este teclado flotante tiene varias páginas, ¿sí? Tiene varias funciones. Bien, las funciones del teclado flotante las voy a explicar en un video especial dedicado a este panel, ¿sí? Ahora vamos con el segundo panel, el que dice navegador. Muestra el panel navegador que te permite desplazarte por las páginas y navegar por la partitura haciendo clic y arrastrando. Bien, veamos qué es esto del panel navegador. Lo activamos y como podemos ver, se nos abre el panel con estos recuadros, que es una manera de desplazarse globalmente por la partitura, ¿sí? En este caso, porque lo tenemos en vertical, ahora lo vemos en horizontal. Veamos cómo se ve el panel, ¿ven? Nos muestra de manera global todas las páginas que tenemos para movernos más rápidamente, ¿sí? A un sector de la partitura. Es muy útil cuando tenemos gran cantidad de hojas, ¿sí? Por el momento lo desactivamos. Bien, ahora vamos al panel mezclador. El panel mezclador permite modificar los sonidos para la reproducción e incluye controles de volumen y control panorámico. También te permite ajustar los parámetros de los instrumentos virtuales y efectos utilizados en tu configuración de reproducción actual. Bien, veamos qué es esto del panel mezclador. Lo activamos. Como podemos ver en pantalla, es muy similar a una consola de sonido, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los faders, los botones de subir volumen de cada instrumento, entre otras cosas, de subir volúmenes, de subir efectos. Este panel mezclador también lo vamos a ver en un video especial dedicado a este panel mezclador. También tenemos para poner en solo o mutear un instrumento, para panearlo de derecha a izquierda, ¿sí? Para darle más reverb o chorus, que son efectos. Bien, ahora vamos a ver qué es este panel teclado. Bien, dice, este es un panel que te permite introducir notas utilizando una interfase de teclado, ya sea el ratón o teclado de tu ordenador. Y también despliega un útil visualizador de información de reproducción, ¿sí? Vamos a abrir este teclado para ver de qué se trata. Bien, como podemos ver, es un piano que nos aparece en pantalla, ¿sí? Desde el cual nosotros, haciendo clic, por ejemplo, en una tecla, ya podemos ingresar notas en la partitura. También es muy útil cuando estamos ingresando notas, por ejemplo, desde un teclado MIDI, concepto que vamos a ver más adelante, o ingresando notas desde el mismo teclado físico de la computadora, ¿sí? Nosotros al tocar lo vemos aquí también en pantalla. Bien, el siguiente panel se llama mástil. El cuadro de ayuda nos dice: el panel mástil te permite introducir notas para guitarra o bajo con el ratón y también puede ser útil para mostrar qué digitación puedes utilizar para acordes y riffs, ostinatos particulares, ¿sí? Bien, este mástil es una herramienta muy útil para quienes componen básicamente para guitarra o para bajo, instrumentos de cuerda, ¿sí? Como podemos ver en pantalla, nos muestra el mástil de una guitarra, por ejemplo, donde nosotros cliqueando con el mouse en algún sector de la cuerda y casillero ya nos ingresa la nota en el pentagrama. Bien, el próximo panel es el panel de ideas. El cuadro de ayuda dice: muestra el panel de ideas que te permite guardar, etiquetar, buscar y recuperar fragmentos de música para utilizarlos en tu partitura, ¿sí? Veamos qué es esto del panel de ideas. Lo tildamos y como podemos ver nos aparece aquí una serie de ideas preestablecidas de Sibelius, que trae una biblioteca propia. Son ideas que podemos extraer para utilizar en composiciones propias. O también podemos crear ideas personalizadas, ideas propias nuestras, y agregarlas a la biblioteca que trae Sibelius, ¿sí? Esta función, de todas maneras, al igual que las otras, la vamos a explicar detalladamente en otros videos, ¿sí? Pero básicamente es eso, es un panel que nos permite agregar ideas preestablecidas a nuestra composición.
Bien, seguimos adelante. El panel controles. Como podemos ver, cuando abrimos el cuadro de ayuda, también en letra negrita, nos da el atajo de teclado con que podemos ejecutar ese panel, ¿sí? Por ejemplo, dice, este panel que se llama controles, dice entre paréntesis, control más alt más Y. Si ejecutamos esas tres teclas a la vez, se nos va a abrir también ese panel, ¿sí? Que es lo mismo que tildarlo con el mouse. Bueno, este panel de controles dice, permite iniciar y detener la reproducción, utilizar los deslizadores de tempo y línea de tiempo y ver el timecode de la posición de reproducción actual, ¿sí? Bien, veamos, vamos a activarlo y ver qué funciones tiene este panel de controles. Bien, lo activamos. Como podemos ver, tiene varios botones, ¿sí? Yo creo que junto con el teclado flotante es uno de los paneles que más vamos a utilizar, así que yo recomiendo siempre tenerlo activado, ¿sí? Bueno, tenemos botones como rebobinar, retroceder, reproducir, detener, avance rápido, ir al final. Introducir notas con FlexiTime es algo que vamos a ver más adelante, grabar live tempo también, reproducir en bucle, reproducción en vivo, live tempo, una función que también veremos más adelante, y activar o desactivar el metrónomo durante la reproducción. ¿Qué más tenemos en este panel de controles? Bueno, podemos probarlo, por ejemplo le damos al play, vemos cómo se empieza a reproducir la partitura, o le damos a stop para pararla. Con este botón nos vamos al principio, con este al final. Aquí tenemos el deslizador de tempo, que solo se aplica cuando estamos reproduciendo la partitura, ¿sí? Le bajamos el tempo. ¿Ven que va más lenta? O podemos poner el deslizador más rápido, ¿sí? Con el deslizador modificamos el tempo. Esto es básicamente lo que hace el panel de controles, ¿sí? Repito, junto con el teclado flotante, creo que es el panel que más vamos a utilizar siempre que estemos editando en Sibelius. Bien, ahora vamos a ver qué es el panel de video. El cartel de ayuda nos dice muestra el panel de video para la reproducción de un video vinculado, ¿sí? Esto es útil cuando estamos componiendo, por ejemplo, para un cortometraje, para una película, que vamos viendo el video a medida que vamos haciendo la música, ¿sí? Por último tenemos este panel que se llama línea de tiempo. Este panel es muy útil, sumamente útil porque nos muestra globalmente muchas cosas de la partitura, ¿sí? Entre otras, las indicaciones de compás que fuimos utilizando a lo largo de toda la obra, las armaduras de clave que usamos a través de toda la obra, porque puede pasar que, por ejemplo, estemos componiendo una sonata y que tengamos varios cambios de armadura o de indicaciones de compás, y con esta herramienta vemos globalmente qué fuimos haciendo a lo largo de toda la obra. O también podemos ver los títulos, los números de compás por si queremos ir directamente a un número específico de compás, ¿sí? Y también vemos todos los instrumentos que tenemos de manera global. El panel línea de tiempo, un panel muy útil que les sugiero lo usen cuando tienen partituras de gran tamaño, ¿sí? De gran cantidad de hojas, obras muy largas. Bien, en este panel que dice inspector, te permite editar las propiedades avanzadas de todos los objetos de tu partitura, ¿sí? Es un panel que nos permite modificar cosas específicas del programa, ¿sí? Ya más a un nivel más profundo, ¿sí? Una edición a nivel más profundo. Por ejemplo, el tipo de fuente que vamos a utilizar en determinado compás o determinado tipo de título o subtítulo, la alineación, el espaciado, el ángulo, hasta el ángulo de la fuente, por ejemplo, la cantidad de repeticiones que queremos en cierto compás, es modificar muy fino a ciertos parámetros del programa, ¿sí?
Esta función de todas maneras le vamos a dedicar un video especial. Paso a activar todos los paneles que tenemos para que veamos la cantidad de funciones que tiene este programa y lo potente que es. Lo potente que es para la edición de música. Si presionamos ocultar todo, podemos ocultar todos los paneles que hayamos abiertos de una sola vez. En resumen, entre los paneles más importantes está el panel de controles y el teclado flotante. Son los paneles para mí más importantes a la hora de editar. Bien, por último vamos a esta última sección que es la sección de ventana. En esta primera opción que dice ventana nueva, sirve para abrir una nueva ventana que contiene lo que muestra la pestaña actual. Como podemos ver, se nos abrió esta nueva ventana con lo mismo que venimos trabajando. Es como que se nos crea un segundo archivo en el cual podemos modificar sin que impacte en el archivo original. Luego tenemos esta función que dice disponer en mosaico vertical. Dice, ajusta el tamaño de las ventanas del documento abierto a la altura de la pantalla y las coloca una al lado de la otra. Esto es muy útil cuando tenemos dos partituras distintas o dos versiones de una misma y nos divide la pantalla en dos. Es muy útil para editar en paralelo. ¿Cómo funciona esto de disponer en mosaico vertical? Para poder usar esta función tenemos que tener dos partituras abiertas en dos ventanas, ¿sí? ¿Ven cómo me divide la pantalla en dos? Entonces, ahora podemos editar en paralelo, ¿sí? Luego tenemos disponer en mosaico vertical, que es básicamente lo mismo, pero nos divide la pantalla en dos de manera horizontal. Bueno, la opción de pantalla completa cumple efectivamente con lo que dice. Nos cambia a pantalla completa el documento que estamos editando. Este botón de cambiar entre ventanas nos muestra todos los documentos que tengamos abiertos y al cual queremos cambiar rápidamente, ¿sí? Es útil cuando estamos trabajando, por ejemplo, en 4 o 5 partituras a la vez. Entonces le damos a cambiar ventanas y desde ahí cambiamos a la otra partitura rápidamente. Como podemos ver, ven, como tengo dos partituras abiertas, me aparecen las dos opciones. Entonces me cambia a la partitura que yo quiero ver, ¿sí? Bueno, este botón que dice cambiar a pestañas abiertas es lo mismo, nada más que cambiás, en vez de cambiar entre documentos distintos, cambiás de partitura entre las pestañas que tengas abiertas, ¿sí? En este caso solo tenemos la que dice partitura completa, pero si tuviésemos varias pestañas abiertas, nos aparecería la opción para cambiar. Bien, ¿qué hace este icono del más? Dice, abre una parte dinámica o una versión guardada de la partitura en una nueva pestaña o abre la vista actual en una nueva ventana. Bien, tenemos que diferenciar esto de pestaña o ventana, ¿sí? La pestaña está adentro del mismo documento que estamos trabajando. En cambio, una ventana nos crea un documento distinto, ¿sí? Nos los guarda en otra ubicación si nosotros así lo queremos. Dice, también podés acceder a este menú haciendo clic derecho en cualquier parte de la barra de pestañas, ¿sí? La barra de pestañas es esta que tenemos por debajo de todas las opciones. Por ejemplo, esta que dice partitura completa y tiene un icono de una X para cerrarlo. Esas son las pestañas. Como podemos ver, al darle clic al icono este del más, nos da la opción de cambiar a la partitura completa o a las partes individuales de los instrumentos que tengamos en nuestra partitura. Por ejemplo, podemos ir individualmente al conjunto de batería o al piano o a la guitarra acústica o al bajo de 4 cuerdas o a una ventana nueva, ¿sí? Es como que podemos ir directamente a la partichela, ¿sí? Veamos cómo es esto, porque es algo muy interesante. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer esto es que si modificamos una partichela, va a impactar en la partitura completa, ¿sí? Es decir, en la partitura general. Toda modificación que hagamos también se hará automáticamente en la partitura completa
o partitura general. Asimismo, esas partichelas las podemos, a la hora de guardarlas o imprimirlas, hacerlo de manera individual. Les recomiendo pausar el video y tomar nota a medida que van aprendiendo los contenidos. Nos vemos en el próximo video.